Fernández por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Bien, pregúntame que te respondo. Está la primera pregunta y es de Luis Daniel Acosta, que dice, qué interesante esto. En vista de lo sucedido en países como Argentina, Bolivia y Chile, ¿creen que en Venezuela debamos vetar de por vida y por vía constitucional a toda organización política de corte socialista o comunista, similar a lo que se hizo con el nazismo en Alemania? Qué buena pregunta, y no para el caso venezolano, Daniel, porque ¿cuál es el argumento que se utiliza para vetar como ideología política y por consiguiente para la construcción de organizaciones políticas al nazismo, al nacionalsocialismo? Bueno, básicamente que el nazismo encabezó el Holocausto, que mató selectivamente y de manera sistemática a un grupo importante de la población mundial, en este caso en mayor cuantía, había gitanos también y todo lo demás, pero la mayor cuantía de esos asesinatos eran selectivos en torno a la población judía. Y mató no sé cuántos millones de judíos, y mató no sé cuántos... Más de 6 millones de judíos y más de 2 millones de minorías, de otras minorías étnicas y raciales, personas con discapacidad, disidentes. Ahora, vamos a responder la pregunta. Si tú contrapones, y aquí no hay el mal menor, porque los dos son unos psicópatas, y ambas ideologías son psicopáticas, y me refiero al socialismo real y al nacionalsocialismo, al nazismo y al comunismo. Si tú llevas, que este es el argumento, el nazismo hizo el Holocausto, repudiable, asqueroso, pero si tú llevas esto desde el punto de vista de la comparación a lo que hizo la etapa estalinista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en lo que hoy es Rusia y lo que eran los territorios aledaños, se calcula que Stalin, Daniel, se echó por el pico, y podríamos buscar la cifra, yo lo llegué a leer en alguna oportunidad, a más de 50 millones de personas por la ocupación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos hablando de que si no nos queremos ir de la URSS y nos vamos a la China de Mao, donde habría otra variante de la aplicación, pero es la misma doctrina. Los principios están en lo que escribió el señor Marx, complementado con Engels, y que después tuvo interpretaciones, en el caso de la URSS, en Lenin, y por supuesto en Stalin, que era un desviado mental, y en la China comunista, en Mao Zedong, que hizo una variante a lo chino. Bueno, en China mataron también a cerca de 10 millones de personas. O sea, tú me vas a decir que en el mundo no hay entendimiento de que si nos vamos a poner numéricos, el comunismo ha matado más gente que el nazismo. Yo estoy diciendo que no es que estoy yo abogando porque legalicen al nazismo. No, hay que abolir al comunismo también. Porque desde el punto de vista del daño es incluso mayor que lo que hizo el nacionalsocialismo en la Alemania de aquella época y en los territorios que ocuparon. Entonces, yo lo diría, al comunismo hay que abolirlo no en Venezuela, a nivel mundial, porque es una práctica, primero, irrealizable. Lo era también el nacionalsocialismo. Eso de construir un régimen que iba a durar no sé cuántos siglos, una locura, un desvarío. Ningún régimen, ni siquiera en los Estados Unidos, han tenido que alternarse el poder, dos partidos, por más de 200 años. No hay regímenes donde gobierne una sola persona por 100 años, ni por 200. Eso es imposible. Tú no puedes satisfacer las necesidades de una población por 100 años. Siempre habrá descontento. Bueno, es peor lo que ha ocurrido en 200 años también de comunismo en cuanto a víctimas letales. Y no, la mayoría de los países del mundo, solo creo que Polonia, donde tú hablabas ayer de un ejemplo, está ilegalizado el comunismo, y algún otro país por allí. Pero repito, no solo en Venezuela, en todo el mundo, hay que legalizarlo. Es una ideología criminal, es impracticable, nunca se podrá construir la sociedad comunista, nunca. Y el problema es que en el camino, en la utopía, se llevan a la vida de la mayoría de las poblaciones que sufren esa calamidad. Bien, por aquí nos dice Guillermo de Armas, nos pregunta, a propósito de lo que pasó en Bolivia, ¿ustedes creen que si Capriles hubiese ganado en 2012-2013, hubiéramos regresado al chavismo en las elecciones presidenciales de 2018? Pero a mí sinceramente, el señor Guillermo de Armas, no me gusta hacer ucronías, eso de decir que hubiese pasado, sí. Yo lo que creo es que la verdadera pregunta no es qué hubiese pasado si Capriles hubiese ganado. Yo creo que la verdadera pregunta es qué hubiese pasado si Capriles hubiese defendido el triunfo que los venezolanos le dieron. Esa debería ser la gran pregunta. ¿Y qué hubiese pasado? Bueno,
Imposible saberlo. Imposible saberlo. Pero yo creo que la gran pregunta que deberíamos hacer es qué hubiese pasado si no hubiésemos sido tan sumisos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos sido tan entregados? ¿Qué hubiese pasado si lo que hicimos lo hubiésemos hecho de una forma distinta? Yo creo, y siempre lo he pensado, que evidentemente esa clase política falsa y protibularia no quería ganar ninguna elecciones porque el negocio de ellos no es el gobierno, es la oposición. Es el negocio de ellos, por lo menos hasta ahora. No quiere decir que en algún momento no lo cambien, no cambien de ramo o no cambien de posición y digan, bueno, ahora, como ya el sistema chavista está solidificado y no hay riesgo que se pierda, ahora sí podemos dejar que esos que se dicen opositores pongan un presidente y después lo quitamos y ponemos un chavista y todo perfecto y el negocio queda todo entre familias. Yo no dudo que eso pueda ocurrir en algún momento. Lo que sí sé es que en el año 2013 Capriles tuvo oportunidad de irse a la calle con la gente y tomar para sí el poder que la ciudadanía le dio a través del voto y se negó a hacerlo. Y no solamente se negó a hacerlo en el 2013, sino que cuando en el 2014 la población salió en aquel experimento llamado La Salida, no solamente el señor se negó a acompañar a la gente, sino que denunció al movimiento La Salida como un movimiento hecho a favor de Diosdado. Que no se nos olvide aquellas palabras de Capriles diciendo que La Salida era, en vez de un Nicolás vete ya, era un Diosdado 20 ya. Esas cosas las hemos visto nosotros en estos tiempos. Lo que pasa es que lamentablemente la memoria es frágil, Leonardo. Sí, esta última la podemos responder los dos porque de hecho mi respuesta es muy breve. Alexis Berroterán, ¿cómo creen que Leopoldo, se refiere a López, salió del país teniendo alcabalas cerca de la embajada, alcabalas en camino a Colombia, Guardia Nacional y funcionarios del puesto fronterizo, fronteras cerradas por la pandemia? ¿Será acaso que sus amigos los Rodríguez lo ayudaron? No, mira, lo que pasa es que Leopoldo es como Leopoldo es un prócer, ¿vale? Leopoldo salió en un caballo alado y salió y se desvaneció. Mira, siempre en este terreno, y de hecho a mí cuando pasó esto, al día siguiente, a mí me escribió alguien desde los Estados Unidos y me dio una versión. Y la versión, básicamente, el resumen es, a Leopoldo López lo dejaron ir para que termine otra vez de alborotar a la oposición, construya una opción él solo, que por supuesto va a ser una opción que no tiene ni pies ni cabeza, y con eso, bueno, se termine de morir la película de Guaidó, pero no solo la de él, sino del resto de la oposición que puede o podría desafiar a Maduro. O sea, y él sale a hacer ese trabajo. Yo no sé si eso es verdad. De hecho, yo no tengo ningún elemento a mano para decir que esa versión es verdad. Como no tengo elementos a mano para decir que Leopoldo López haya negociado su salida. Pero estos elementos que el señor Berroterán está poniendo sobre la pregunta, efectivamente lo ponen a uno a pensar. Pero el primer problema que hay es que no hay quien haga las preguntas. Es una pregunta que lo pone uno a pensar, porque uno dice, que los medios de comunicación que aceptan que Leopoldo López es supuestamente el Mandela venezolano, se niegan a hacer la pregunta básica: ¿cómo salió usted de Venezuela? ¿Por qué el régimen venezolano, después de su salida, no lo ha solicitado como fugitivo? O sea, no está solicitado, no tiene tarjeta roja de Interpol. Y no ha roto ¿Por qué el gobierno español, aliado del chavismo, no ha devuelto a Leopoldo López a Venezuela? ¿Y por qué el gobierno chavista no ha roto relaciones con el gobierno español al momento de recibir a un fugitivo que se escapó de una cárcel venezolana? Son preguntas básicas. Son apenas preguntas, exacto, pero procedentes en todo caso, pues son preguntas que están asociadas y que son como de lógica, claro. No, pero lo que pasa es que tú eres un impertinente, yo soy un impertinente, y uno aquí, concha, el pobrecito Leopoldo, que él dejó el pellejo en Venezuela. Mira, más allá de si dejó el pellejo o no dejó el pellejo, ahora, a mí me contesta, sí, pero ¿por qué? ¿Por él? No. ¿Por Lilian? Ni siquiera. Por los hijos. Ah, que está allá, perfecto. Ya, eso a mí me contenta. Lo otro deja un mar de preguntas como las que tú has puesto, Daniel, y las que ha puesto Alexis Berroterán, en donde lo que uno tendería a pensar, y digo tendería porque no tengo un juicio definitivo sobre eso, lo admito, es que algún proceso de negociación medió en todo ese caso entre el gobierno español y el gobierno venezolano. Ya ha pasado previamente. Entonces, bueno, cuando tú dices que los medios no lo comentan, bueno, pero es que aquí la mayoría de los medios que hablan de política es lectura de titulares. Aquí no hay cerebro. Y no digo porque uno sea superdotado, sino que uno usa la lógica. No, pero es que uno hace las preguntas. Y en España tampoco se cuestiona. No, porque todo es... Claro, porque la épica es un titular. En los Estados Unidos tampoco se cuestiona. Bueno, vamos a ir al corte. Una matriz, el señor Leopoldo es Mandela. Bueno,
Y entonces hay que tenerlo como Mandela, y pobrecito Leopoldo, ay, qué bonita Lilian, ay, gracias a Dios que saliste, Leo, y cómo estás tú, Leo, ay, ya lograste comer cachapa, Leo, ay, qué bueno, Leo, bienvenido, Leo. Pero nadie hace la pregunta básica. Vamos a ir al corte. Eso, las graves implicaciones, ¿vale? De esa familia en la política de los Estados Unidos, perdón, la política de España. Mira. O sea, ¿cómo llegó el señor Leopoldo López Gila, diputado al Parlamento Europeo de la noche a la mañana, militando en un partido al cual recién llegó? ¿A qué respondió eso? A una negociación. A una negociación, ajá. ¿Y una negociación de quién y a cambio de qué? A cambio de eso, uno no sabe, pero... ¿Te das cuenta? Entonces, que hay una gran cantidad de preguntas sin respuesta, y la gente se hace la loca, y nadie quiere tocar ese asunto. No, porque es que lo importante, ay, no, debe ser que tú no te escaparías. Es que yo no estoy diciendo si no me escaparía, porque yo me escapé. No fue a Venezuela. Claro. No es de eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de que una gente, ante la evidencia fiel de que no han movido un pelo jamás sin tenerlo concertado con el chavismo, hoy entonces se presentan como los verdaderos salvadores de Venezuela y los Mandela del siglo XXI. No giles, chicos, por favor, basta ya. Vamos a la pausa y a la vuelta tenemos el video prometido, Daniel. Ya venimos con más. Y el comentario final. Ya nos volvemos a ver luego de este corte. Sinceramente. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la